Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, que es habilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas. Estamos hablando sobre el momento de la muerte, cuando el hombre está moribundo. ¿Qué beneficia al hombre, que habíamos dicho, y qué daña al hombre? Sheikh Abbas Ghummi, en este libro que es Las estancias del último mundo o del otro mundo, narra narraciones o cuentos también, que dice que en este cuento que vamos a leer, vemos a la persona que no tuvo éxito en el momento de la muerte. Quiere decir que murió y lo llevaron al infierno. ¿Por qué? Vamos a contar. Fuzayl ibn Ayaz, este hombre primero era una persona muy mala, ladrón, una persona que dañino, pero después arrepintió y volvió a ser un gran místico, un gran maestro. Entonces este hombre que ahora es un gran maestro tenía un alumno, y este alumno era el más sabio de los alumnos que tenía. Entonces el hombre Fuzayl fue a verlo porque estaba moribundo, estaba muriendo. Entonces vino y empezó a leer Surat Yasin cuando está el más sabio de sus alumnos, estaba moribundo. Entonces el alumno de él dijo, el moribundo dijo: oh profesor, por favor no lea esta sura, no lea Surat Yasin. Entonces Fuzayl, el profesor, quedó en silencio y le dijo: diga la ilaha illallah, no hay Dios excepto Dios. Entonces el alumno dijo: no digo. ¿Por qué? Porque tengo odio a la palabra la ilaha illallah, na'udhu billah. Refugiamos a Dios, que bueno, Satanás tanto es maldito y es dañino que hace al hombre que dice: no, yo no puedo decir la ilaha illallah. Entonces Fuzayl dice: el alumno mío murió en este estado. Entonces dice: yo quedé muy fracasado, muy mal. Entonces fui a mi casa y no salí de mi casa. Entonces lo vi en el sueño a este alumno mío, que lo llevan hacia el infierno. Entonces le pregunté: tú era el más sabio de mis alumnos. ¿Cómo puede ser que tanto que tenía conocimiento a Dios, a la religión, por qué te olvidó todo esto? ¿Por qué te han quitado el conocimiento de Dios y tiene un final mal? ¿Por qué murió de esta forma, que te llevan al infierno? Entonces el hombre respondió: para 3 cosas, queridos hermanos, es muy importante. Estas cosas debemos tener cuidado. Primero, que era una persona que siempre llevaba noticias de este hombre a otro hombre. Una persona que calumniaba, una persona que hacía discordia entre la gente, una persona que hacía discordia. Segundo, que yo fui un hombre envidioso. La persona que tenía algo, yo no podría soportarlo. Y tercero es que yo tenía una enfermedad y fui a ver a un médico, y el médico me recetó que
yo debo leer cada año vasos de vinos. Y me dijo, si no tú tomas el vino, va a quedar enfermo. Entonces yo bebía el vino como el médico me había recetado. Entonces por estas tres cosas que tuve un final mal y perdí mi fe, perdí mi certeza, perdí mi religión y tuve el final mal. Entonces estas tres cosas, que hacer discordia, hacer guerra entre hermanos, llevar noticia uno a otros, envidiar, beber vino, esto hace que el hombre va al infierno, debe tener cuidado. Mismo Sheikh Abbas dice que yo recordé a un hadiz, también cuento, que narra Sheikh Kulaini, uno de los sabios, de Abu Basir, que Abu Basir dice que estaba ante el Imam Sadiq alayhi salam, estamos hablando, una mujer entró a la casa del Imam, que se llama Khalid Ma'badiyya. Entonces preguntó al Imam Sadiq alayhi salam, dice, si ha sacrificado para ti, yo tengo problema en el estómago, hay ruidos en mi estómago, y los médicos de Irak me recetaron que debo beber vino. Entonces beber vino con otra cosa que me recomendó, pero yo no hice eso, no bebí el vino, porque sabía que usted no lo acepta o no quiere. Entonces quiero preguntarle, Imam Sadiq alayhi salam, qué lindo que el hombre sea así, que todo quien no sabe no practica hasta que pregunta a un sabio. Entonces el imam preguntó, ¿por qué no tomó el vino? ¿Por qué no comió, no bebió el vino? Entonces dijo, yo en mi religión obedezco totalmente a ti. Entonces no puedo hacer algo sin permiso de ti. El imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam le dijo, Abu Basir, ¿acaso no escucha qué dice esta mujer y las preguntas que hace? Entonces el imam le dijo a esta mujer, por Dios que no te doy permiso para beber el vino, porque cuando llega su alma al cuello, entonces va a tener problema. Y hasta dijo el imam 3 veces, ¿acaso entendiste que cuando llega tu alma al cuello va a tener problema? Quiere decir que no puede beber vino y decir también la ilaha illallah, no Dios excepto Dios, cuidar la fe, cuidar la religión. Entonces el imam también le gustó mucho, porque esta mujer le dijo al imam que yo quiero preguntar a ti si puedo beber el vino, porque si te pregunto y tú me das permiso, digo, oh Dios, yo no quería tomar vino, porque el imam Sadiq me dijo, sí, puede tomar el vino, estoy tomando. Debo tener una lógica ante Dios. Es muy importante, entre estos 2 hadís que nosotros lo leímos, queridos hermanos, que lo que trae maldad, lo que quita la fe, envidiar, como habíamos dicho, hacer discordia entre el pueblo, entre la gente, y también beber vino. Como esta mujer era muy inteligente, muy creyente, cuando lo recetaron no bebió el vino. Entonces preguntó al imam Sadiq alayhi salam, dijo, tenga cuidado, que alguien que bebe vino pierde casi la fe en el momento de moribundo y no puede decirlo a Allah, como este hombre que era el más sabio de los alumnos de Fuzail y no pudo dar testimonio, que decir ashhadu an la ilaha illallah, doy testimonio
que Dios, que hoy no hay Dios excepto Dios, y doy testimonio que el mensajero de Dios es el profeta, y doy testimonio que el imam Ali alayhi salam es el imam de los creyentes. Entonces, queridos hermanos, en estas sesiones que hablamos de los temas que nos alivian en el momento de la muerte y también de los temas que nos dañan. Todas obras mal nos dañan. Pero estas tres cosas que dijimos, como hacer discordia entre la gente y también ser envidioso y beber vino, estos son más problemáticos o más difíciles. Entonces debemos hacerlo. Entonces, queridos, confiamos en Dios, rezamos a tiempo y cuidamos para que seamos hombres creyentes. Wassalamu alaikum warahmatullahi.